Jetzt sind wir auf der Chef. Der Tummel von den anderen Passagieren nimmt den Zarem. Meine jüngeren Brüder trachten euch spielen, dass die Reise soll durchgehen schneller. Meine Mama liegt ein weniger von einer jungen Brüder Jankale mit einem zarten Lied. Wir, die schon nicht mehr Kleine, ringeln nach ihm dem Taten. Er setzt sich auf eine Bank, glätt sich sein langer Bart und erzählt uns meistens Geschichtes. Er erklärt uns, was wir gemäß verlassen dem Städtel in dem Cheder. Wir fuhren in ein anderes Land, wie kein Programm ist in einem Stuhl, wie wir wollen sich vielen glücklich beim Bearbeiten der Erde und wir wollen kennen, da werden frei. Mit einmal bleibt der Tate still und kiegt der Vertrachter auf dem Wasser. Jahre später habe ich verstanden, von wann es hat sich genommen Sorge in seinen Blick. Ein Pachet hat ihn verhabt. Wir fuhren ausgefunden in Freiheit in unbekannte Mekäumes. Unmittelbar. Ich wissen die, wir haben doch ein Dach über dem Kopf. Sind wir reingestanden in ein alten Immigrantenhotel. Ein Abend ist vorgekommen eine lange Sitzung zwischen den Schiffbrüdern. Der Tat ist von der Sitzung zurückgekommen mit verweinten Augen. Der Boden, durch welchem wir immer so stark gekühlt, ist schon zugenommen geworden. Keiner hat uns sich gekannt geben an Eize. Kein Geld haben wir nicht. Bloß gezählte Tag haben wir gekannt sein im Hotel. Yo soy Moisés Goldman, nacido en Palacios el 11 de julio de 1902. Mi abuelo llegó con su familia junto con las otras 815, 820 almas en el famoso vapor Weser, que llegó en agosto de 1889. ¿A qué venían a la Argentina y por qué venían? Salían dejando atrás los dolorosos episodios de las persecuciones, de la matanza, del robo, del crimen. Die Theken im Migrantenhotel haben sie geschleppt und ersoff. Der Tate ist mit jedem Tag geworden mehr und mehr besorgt. Pflegt sich unten in dem Talles und schulenlang stehen beim Fenster mit der Sidder in Hand. Ein Frühmorgen weckt die Mama mich auf,
a Schmecheldicke. Dem 23. August ist es gewesen. A heute war mein 10. Geburtstag. Sie gedenkt die Date dem. Sie sucht mir als ein reicher Mann. Palacios hat geheißen. Es gekommen und wird uns helfen. Wir sind alle weggefahren in einer Wubuskarawan. Mein Bruder hat gehalten, als wir sind gewesen über 800 Nefasches. Ich habe das nicht geglaubt. Ihr Brief zählt die Wege nach was fuhren fahrens. Nur der Brief zählen die, welche fuhren noch ins. Nur beim Zählen verloren dem Cheshm in Ungeheuben von der Snai. Der Tat hat uns vertreut, als Palacios hat uns verkauft am Boden mit der Haus, Marschieren, Chayes. Wir dürfen schwer hören, gedei auszuhlen betreffende Malene. Erst mit Jahren später habe ich so gewusst, als die Bedingungen für Lugmach sind Lachluken nicht gewählt durch die Immigranten. Unser Willen zu arbeiten im Fremdland ist gewählt bei uns so groß, als wir sind alle gewähnt gerät, sich makrisch zu sein, im Bearbeiten der Erde bis die letzte Keuches. Beim Umkommen ist unsere Enttäuschung gewesen unamus. Ein lediger Boden, Eiser, Chayes. Ein paar verlassene Bahnwaggonen sind geworden in unsere unmenschliche Wohnungen. Von Palacios haben wir nicht bekommen, die sie gesuchte Marschieren, schon abgerät, von 4 zu sein Boden. Die erste Chadusche haben wir sich herumgewalgert in der Bahnstanzie. Wie ein Rabban hat sich aufgestellt, gebetelt bei den Passagieren. Jankel hat aufgehört weinen, nicht nur Als so kleine Kinder haben gebrennt von Hitz. Von damals habe ich verstanden, was es meint, eine Epidemie. Jankel hat mit Mekaba gewesen zusammen mit noch Kindern, ein paar Kilometer von der Bahnstation. Seine Mercedes, ledige blechene Kerosinfässer. Über 60 Kinder sind gestorben. Garbunis von jener schrecklichen Magefe. Lernen Wetter chemisch in Geburt. So weinen, wenn die Mama sieht in ein Jüngerle, who's lernen wird Viscada, Shmirabo, Beolma, Diloch, Selam, Lichot, Husei, Bechayechon, Vionechon, Chayechon, Beis Israel, Bagol, Uzman, Kori, Limbru, Omein, Yesh, Meirabo, Mevorach, Olam, Meo, Mayo, Visboda, Vistava, Vispor, Vislama, Visnach. Es beweist sich in der Bahnstanzie für Städtel Dr. Wilhelm Lowenthal. Hat gleich verstanden, als wir sind die Gruppe jüdische Migranten, wegen wem wir Minuten erzählt in Europa. Hat den Ziel gesucht, Reden zu Palacios und alles wird sich häuslosen zum Geben. Macht man es in gezählten Tag, beweist sich Palacios, weil führt uns zu der schreinige Städtel. Dort redet mit unser geistigen Mann, Orav Aaron Goldman. Guiado por mis abuelos, se fundó Moiselín. El señor Palacios le preguntó a mi abuelo cómo se va a llamar ese gran asentamiento de los judíos que van a vivir en esta zona. Y mi abuelo le respondió, la venida de los judíos de la Europa horrorizada por las plagas de la persecución y el pogrom, tiene la misma connotación que la salida de los judíos de Egipto, del éxodo, de la esclavitud a la libertad. Y por eso debemos dar a este asentamiento el nombre de libertador del pueblo judío.
Este Moiseville llegó a ser un centro espiritual de gran importancia y, para decirlo en breve, la llegaron a llamar la Jerusalén de la Argentina. 2 Jahre sind schon rüber, sind in so umgekommenen Land. Ein Städtl hat man wollen reden, wegen Baron Mauricio Hirsch. Da die Mama uns erzählt wegen ihm, als sei Geborener in Deutschland, ein Mäzenat, weil hat geschaffen die Firma Jewitsch. Mit dem Rewer von jener Unternehmung pflegt helfen Tausender und Tausender europäische Jiden, welche leiden von Pogrome. Gibt sie den Heiser en Argentina. Y quiero rescatar del barón Hirsch su vocación de servicio por puro amor al prójimo. Cuando falleció su hijo, le dijo a su esposa Clara, que lleva el nombre de la señora, la colonia Clara lleva su nombre, ha fallecido nuestro hijo, pero nuestro heredero será el pueblo judío. Der Tat hat mir erzählt, als der Baron Hirsch hat eingekauft der größten Städteherd in Carlos Casares, Buenos Aires, der Provinz. Zwischen die Kolonisten will noch weite Käufe in unsere dorten wohnen. Ein Tag will mir sie besuchen. Etwas herum dem allem, was der Tat hat mir erzählt, hat mir gehabt. Etwas ein Vorgefühl. Wenn wir haben mit Jahren später besucht jene Käufe in der Kolonie Mauricio, ob er sich mit Schiebe verliebt in seinen ältesten Sohn Herschel. In gezählten Monaten herum haben wir Kassen gehabt hinter der Kippe in Schilf in der Kolonie. Herschel pflegt erzählen, wie sie seinen umgekommen in der Kolonie Mauricio. Ich hab geglaubt, dass treibt ein bisschen über seine Überlebungen. Mit Jahren später, da scheint ein Buch von seinem Schiffbruder, Motre Alperson. Schleinen dich das Buch aber übernehmen, als mein Herschel hat mit gar nichts übergetrieben. Und der Tate meiner ist gewinn gerecht, wenn pflegt suchen, als die Kavune von dem Baron Hirsch seine gewinn wunderliche. Nur seine Ziele hat man nicht realisiert, wie hat sich vorgestellt. Fahren begonnen sich mit Herscheln, aber verbracht man einige Jahre in Mosesville, weil hat bislang weiß bekommen als mehr Einwohner. Und in mehr 4 Monaten hat geschaffen die Kolonie Mauricio. Die Jewitsch hat gekauft die Erde in Mosesville und neue Kolonisten haben sich bewiesen. Die Jewitsch hat weiter gegründet Kolonien. Esto es una historia que tiene 100 años. No sé si uno la podría contar como realmente tendría que ser, pero sé que en sus comienzos fueron unos pioneros, que entre ellos fue mi abuelo. Luego fue mi padre, ahora me toca a mí. En esta colonia llegó un contingente de 17 familias. Desembarcaron en Concesión del Uruguay y luego de hacer la cuarentena llegaron en un tren de carga hacia Basailbazo, que fueron las primeras vías que trazaba el ferrocarril. Desde ahí, desde Basailbazo aquí a este lugar, los transportaron en un carro tirado por bueyes. Ellos, que eran de una ciudad de Rusia, llegaron a estos lugares inhóspitos, totalmente cubiertos de árboles, sin tener dónde cobijarse, porque en ese entonces todavía la Yevich colonización no les había hecho las casas. En unos ranchos de palo a pique hicieron sus primeras viviendas. Mi abuela, que era única hija de un fuerte comerciante de Odessa, al ver todo esto, yo no sé cómo pudo sobrevivir.
Mi abuela, muy anciana, no hacía otra cosa más que contarme toda la travesía y todo lo que ellos han vivido aquí, todo ese bienestar vivido en aquella lejana Rusia desapareció. Esa ropa lujosa, esas capelinas, ese vestido largo, pasó al recuerdo. Se instalaron en un ambiente donde las paredes eran de barro y el techo de zinc, donde la luz era una vela y donde de alguna manera estaban molestados por aquellos gauchos que entendían que eran todavía dueños de aquella tierra. Ni caminos había, y tenían que hacerse lugar para andar a pico y hacha. Cuando llegan de Europa, la lleven les da unas chozas para vivir, rodeados de monte, de malezas, y que a veces se alejaban 50 metros de la casa, ya no la encontraban más. Había que poner banderas para ubicar la choza a donde vivían. Wir sind gewohnt Kolonisten von Dajewitsch. Jede Mischbucher bekommen 75 in 100 Hektar Erde, ein Haus und die nötige Ackermaschine. Toda la Biblia, todas las escrituras están llenas, están referidas a episodios agrícolas, a episodios de la lluvia, de la tierra, de las primicias, etc. Así que no eran agricultores improvisados, sino que la historia les impuso un gran lapso en el cual no pudieron ejercer ese trabajo de la tierra. Para los trabajos del campo no hay horario, porque ahí hay que trabajar todo el santo día, que muchas veces hasta un hombre trabajaba más que un animal, porque el animal uno lo ataba al arado, a la sembradora, a la mañana y a mediodía lo dejaba y ataba a otros animales, a otros caballos, y el hombre tenía que trabajar todo el santo día. El trabajo era duro y en 130 hectáreas que tenía mi padre, mejor dicho, casi no se lo sembraba y se sembraba afuera. Le gustaba a mi padre mucho sembrar y fue un defecto muy grande eso, porque había vecinos que sembraban un poquito y tenían más vacas y siempre tenían el peso. Ustedes deben saber, pero hay que también saber que era así, ¿no es cierto? Siempre tenían el peso. Y el que sembraba mucho, venía bien un año, otro fierro más para el patio, ¿cierto? Le llenaba el patio de fierro, pero un peso no había. Y el que tenía vaca no precisaba fierro, ¿entiendes? Vendía una vaca, también poquito, mucho, pero siempre había el peso. Y así fue la historia de la colonia. Mein Tate hat gearbeitet und neu fair. Hat eingesappt in sich die Kunst von Ackern die Erde. Stolz wird ihn zurückgekommen in Kontakt mit den Kehren, Stuhl, das Gewachsene. Glücklich, was in dem Land haben wir gefunden die Freiheit, was man hat uns negiert in der alten Hei. In der Früh, jeder wir sind gegangen in die Schule, pflegen wir heraushelfen dem Taten. Der Tat hat gearbeitet ohne Neufeld. Man darf schneiden die Twie, jeder der Eischreck im Tun, pflegt er so. Amul hat sich es nicht eingegeben. Los años de langosta eran terribles. Era de tal magnitud que cuando aparecían las mangas de langosta oscurecía, no se veía el sol, parecía a veces casi la penumbra ya del anochecer. Imagínense mangas inmensas de langosta voladora que oscurecían el sol. Cuando pasaba, hacía unas manchones de sombra sobre la tierra.
Estas mangas de langosta cuando llegaban se posaban sobre los árboles y en una cantidad enorme que rompían los gajos de los árboles del mismo peso. Y cuando bajaban a comer sobre cualquier producto que les gustaba, arrasaban con todo. No quedaba más que la tierra pelada. Y entonces la gente que había sembrado, que había trabajado, tenía que salir con lata, tenía que salir haciendo toda clase de ruidos. Pero de noche la saltona lo mismo arrasaba todo lo que se había sembrado y todo lo que había fructificado. Also ist mein Enter gewachsen. Ich bin all gewesen 17 Jahre, wenn ich auf Kassene gehabt mit Erschlen. Und er 22. Erschl hat gewollt bleiben in der Kolonie Mauricio. Nicht allemal hat Jewitsch gewollt kolonisieren Kinder von Kolonisten. Und heute Jahr ist es gewesen weit von den Eltern. Uns hat man herübergeführt kann Mosesville. Ich bin gewesen glücklich. Macht man sich wohl nicht bedarf, sich zu schäden von der Mischbuche. In sind geboren geworden 2 Söhne und eine Tochter. Sie haben gut schnell und gehen in die Schule. Recuerdo la primera escuela que quedaba detrás de la casa de mi abuelo, por ejemplo, como medio kilómetro. Para algunos chicos representaban 3 o 4 kilómetros y venían a caballo a la escuela, ¿no? El caballo se ataba junto al poste y él entraba a la escuela y traía también su hato de comida. De modo que para nosotros, y aquella primera escuela, son cosas inolvidables, forman parte de nuestro ser espiritual. No evocamos únicamente a la escuela como edificio, sino a la maestra, al tipo de bancos que había, a estos caballos que rodeaban la escuela y parecían estar escuchando la clase, ¿no? Y, naturalmente, lamento hasta ahora que ningún caballo haya aprendido a escribir, por ejemplo, ni a hablar, pero por lo menos les habrá quedado en los oídos, si es que tienen memoria, a la manera nuestra, algunos de los sonidos de los primeros cantos en castellano, cantos en yiddish. Nosotros, cuando empezamos a ir al colegio, íbamos a la primera línea porque allí había un colegio. No íbamos por todo el día. A la mañana estudiábamos el castellano y a la tarde el hebreo. Después a la tarde venía el carro, con estos carros nos llevaban y con estos carros volvíamos a casa. Hacíamos los deberes a la luz de la vela. Wir haben weitergearbeitet, schwer gearbeitet. Mit dem starken Willen zu geben eine gute Erziehung der Kinder. Wir sind ein gewähnt Gräzetin als, ein bisschen ergreifen unsere Ziele. Generalmente las colonias están establecidas por 2 hileras de casas, una al lado de la otra, más o menos entre 20 a 30 metros de espacio entre una y otra casa, con un pequeño patio para los menesteres hogareños, incluso la crianza de pollos, incluso en cada patio había por lo menos 10 perros, había 2 perros, pero sin perros no se concebía ninguna casa. No creo que hubiese ninguna familia administrada por la ICA que permitiera, por ejemplo, junto a su casa, un criadero de cerdos, porque el cerdo no es kasher. De modo que el criollo, para averiguar si es una familia judía o no judía, se fijaba si en este corral había una crianza de cerdos, ¿eh? Porque el cerdo es un animal prohibido de acuerdo a la ley judía. Ich habe geholfen, Erschlen, gemolken und gearbeitet im Stall. Erschl hat geackert und gesät, sich gerangelt gegen Wetter, gegen Verfreuerungen und Verfletzungen, und so haben nicht nur Churef gemacht, die Gerettenischen, nur auch geärgerte Chayes und gebracht Krankheiten.
Unser Willen ist gewesen groß. Wir sind übergekommen, jede drohende Situation. En el año 14 salieron grandes inundaciones y nos habían separado de los pueblos que no podíamos ir a la escuela porque había estaba el camino todo completamente anegado y peligroso que no podíamos ir. Entonces en el grupo de las 12 casas, como había tantos chicos, porque en cada casa había siempre unos 7, 6 y éramos 12 familias, entonces trajimos un maestro particular para esa colonia, que el maestro se albergaba en una semana en cada casa donde había chicos que iban a la escuela. De trockenheid is ook geen probleem. No ha llovido ni una gota y centenares de miles de vacas, caballos, murieron. El pampero se levantó tierra de una manera desastrosa y no había que comer. A tal punto que de otras colonias de la provincia de Santa Fe se mandaba de harina para hacer galleta. La galleta criolla en La Pampa es una galleta que es de 1 kilo de peso, que se levanta y se come con vidrio. Y eso se puede mantener todo un año en el galpón, como se tira bolsos si se tira esto. De un lado de abajo comen las ratas y de arriba come el colono. Bislerweise haben wir sich sie gewohnt. Das Nachmachen der Marim war geschaffen die Figur von dem jüdischen Gaucho, wie ein Beispiel von der Integration zum Land und seine Traditions. Y una de las cosas que vale la pena de mencionar y de subrayar es el afecto social que se había terminado por desarrollar entre judíos y gauchos. Por ejemplo, un padre que era un shohet, ¿no? Era llamado por los gauchos el cura Freunke. Para ellos era el cura, continuaba la idea de la curidad cristiana, ¿no?, en este personaje que era mi padre. Sí, se dieron maña para toda clase de trabajo, hasta para amansar caballos. Para amansar un caballo de silla o de andar, ponían bolsas, 2 bolsas, una bolsa en cada lado, hasta que el caballo se acostumbraba al peso del limo y después lo subían y lo amansaban de andar. Y después nacen las nuevas generaciones, ya son verdaderos jinetes, se amansan otros así como el buen criollo. Pero nosotros ya, los que nacimos acá, éramos buenos criollos, andamos bien a caballo, manejamos bien el lazo y toda la muchachada venía en la fiesta patria, íbamos al pueblo palacio a correr la sortija, la carrera cuadrera. Die kolonies haben sich entwickelt in Gruppes. In jede Gruppe hat man da kommt, laut ihr Nummer. Wie la Muschel die Gruppe, 12 casas. In jede Kolonie, wie nur es hat aber wissen, die erste Gruppe Kolonisten, hat man gleich geschaffen die Schule, die Schil, das Spitul, den Besäulung, die Administratie und die Mikve. Enfrente de la casa de baños estaba la escuela y hay también una relación psicológica. Todo esto forma parte del mundo que santifica la religión, la cultura, el libro y la limpieza. Werken beschreibende der Räumlichkeit von jenen Zeiten, wenn durch den Fenster von Schiel, um sich herausgerissen vieles mit Gefühl.
und die Wärter von Yitzchok Kaplan seine gewohnte Wirklichkeit. In sein religiöser Glauben ein Wunder. Die tägliche Twilis, upiten Kaschres, upiten Shabbos Yom Tov. Yo recuerdo una famosa parábola de José Enrique Rodó que se llamaba La Pampa de Granito. Y estaba un gigante que tenía a su lado 3 niños. Y este gigante le dice a uno de los niños, tienes que arar la tierra. ¿Con qué? Entonces el gigante le dice, las uñas pueden ser un buen arado. Y el niño comenzó y ará la tierra y el surco estaba hecho. Le dijo al segundo, siembra. ¿Y con qué? Dice, abre la boca. El aire trae semillas de todas partes y sembró. Y al tercero le dijo, riega. ¿Y con qué? Dice, las lágrimas son un buen riego que fertiliza, porque todo lo que se siembra con lágrimas, como dicen las Escrituras, se recoge después con alegría. Esa fue la epopeya de esta gente que vino a trabajar la tierra. El Shtetl europeo y la colonia que había acá era lo mismo, porque se cumplía con todos los detalles. La religión, el viernes a la tarde, de muy temprano, ya se iban todos a sus casas a cambiarse la ropa para ir a la sinagoga, y se cumplía con todos los ritos, estos tan hermosos. Mi padre me contaba, tenía 13 años, después de cumplir su bar mitzvah, tenía que hacer sus oraciones a la mañana, sus oraciones diarias. Lógicamente se levantaban muy temprano para arar con los bueyes y el arado. Cuando empezó a aclarar un poco y ya se podía empezar a rezar, él se ponía los tefilín y empezaba a decir las oraciones. Lógicamente lo decía bastante rápido para no perder tiempo en el trabajo. Algunas veces se le ocurría saltearse algunas partes para realmente no perder tiempo, para poder adelantar el trabajo de arar la tierra. Bueno, pero luego, dado una vuelta o dos, se arrepentía de haber salteado la parte de la oración, volvía a parar y empezaba a decir la oración de nuevo. Esto lógicamente eran travesuras de chicos, seguramente de 13 años, lo interpreto yo, pero imbuido de una fe religiosa nata, digamos, ya, ¿no? Y entre las anécdotas dignas de contarse de aquella época era el trabajo de reclutamiento de estudiantes para el Instituto de Estudios Judaicos Superiores, a fin de que hubiera continuidad en la enseñanza, ¿no? Con nuevos maestros y jóvenes formados en el país. Yo era entonces el inspector general de estas escuelas y de cuando en cuando yo las recorría para visitarlas, para inspeccionar. Entre las familias buscábamos muchachos que estuvieran estudiando en escuelas primarias para llevarlos a las escuelas superiores hebraicas. Supe de la familia Tenenbaum, que era una familia religiosa, no eran agricultores, sino los almaceneros en uno de los pueblecillos llamado Las Palmeras, a pocos kilómetros de Moisés Villa. Fui a visitarlos y ofrecerles una beca para sus 2 hijos. Me miraron con cierta desconfianza y me preguntaron que no mandarían a Buenos Aires a los chicos a continuar estudiando porque quieren que los chicos habituados al comer kasher no incurriesen en ningún pecado de comer no kasher. Mi papá era un hombre muy ortodoxo, pero la ortodoxia auténtica, sin barba, siempre con la cabeza cubierta, y era domador, mi viejo, muy argentino, nacido en Argentina. Me dijeron que no les basta mi palabra, no les basta una promesa por carta, solamente se conformarían si yo aceptara la condición que ellos me establecen, que es la de jurar ante la Torá en el templo. Yo acepté ese desafío. Recuerdo que habló con él, hablaban de mí, me di cuenta, y luego recuerdo los movimientos
no la letra, porque hablaron, luego mis padres, efectivamente, como dice Yagubski, fueron al pueblo. Se vistieron de gala, me llevaron a la sinagoga, abrieron la puerta con las autoridades presentes y se abrió el Arón HaKodesh, formularon la pregunta y me dicen, ¿jura usted que se cumplirá la promesa de dar de comer kasher? Yo respondí, juro, en nombre de Dios, en nombre de Dios. Se cerró el arca y nos retiramos de la sinagoga. Es un caso realmente extraordinario, porque el juramento frente a la Torá para ellos es lo válido, más que promesas por carta, más que promesas personales, más que conocerme y tener referencias sobre mí. El mensaje era muy claro, lo que él quería que siguieran por tradición. Y bueno, no se equivocó. Zwischen den Sprüchen von seinen gewohnten Kolonisten sind nicht gewöhnt keine Amorazien. Jeder hat gekannt lernen und schreiben, Kenners von Hebräisch und allgemeinem Wissen. In jeder Gruppe von Eiser oder kleinen Kolonies sind vorgekommen Kulturaktivitäten, geschaffen Bibliotheken, Choren, Theatergruppes, was nur dem sind sehr rüber zu schreien, die gesteht. Ein gutes Beispiel ist die Kadima-Bibliothek in Mosesville, mit sehr schönem Theater, wo es hat aufgeführt Spektakeln, auch viele mit ausländischen Akteuren. Ich pflege 2-3 Mal in der Woche, gehen ausleihen Bücher für sich und verherrschen. Und in Abend, wenn die Kinder sind eingeschlafen, gelehnt bei Lichtl, das Werk von Tolstoi, Tschechow, so lang wie die Keuchers haben uns gedient. Erst damals, ausgelöscht das Lichtl, hineingeschlafen. La biblioteca Kadima la fundaron los colonos del grupo 12 Casas, con este escenario donde pasaron muchos artistas norteamericanos como Morris Schwartz, Male Pico y otros más. El Salón Kadima se hizo en 2 etapas y con gente no pudiente. Tengo entendido que gran parte de los ladrillos que se acumuló para edificar Kadima lo han traído con chatas y caballo, perdiendo tiempo de su trabajo, pero con el fin de que para los días sábados tenga una sede social. El pueblito en sí era un pueblo chico, pero muy grande en la parte cultural, y se filmaba películas que eran para el exterior, pero siempre había quien las traía y las daba antes aquí. No puedo decir que hayamos extrañado algo que no nos dieran o que no nos hayan ver aquí. Todo estaba al alcance de nuestra mano. Teníamos que querer nomás. Mein klein Städtel Mosesville, mein schön Heimeler, ist da jüdische Medina, ist da stolz für Argentinien Mosesville. Mi nombre es Shifra Lehrer, me llamaban Shifra Le, pero ahora ya no es Shifra Le, pero es Shifra. Mayormente yo la gira que hice fue por el lado de Mosesville. Nos recibían con mucho cariño. Me acuerdo en las colonias
había poetas judíos, pero muy importantes, que escribían poesía muy linda. Y ahí también había una canción, pero no me acuerdo de todo, me acuerdo solamente de esas frases. Wie ein junge Golondrine in der Weite Argentine. Dein Käppele am Malermarkt, mach schon deine Engelach zu, Eililulilu. Teibelach, Hindelach, Wegelach, Ziegelachen, Kälbelachen, Schuffen, Rinder, Schluffen in Ruhe jetzt alle. Un señor que tenía un pequeño bolichito, un cafecito, trajo una novedad a Moisés Ville, un gramófono con discos. Y las clientes que concurrían a servirse de un cafecito o un té con limón, les cobraba 5 centavos por taza. Y la gente salía muy conforme porque no había otra diversión donde distraerse. Yo nací en la colonia San Gregorio en el año 14. La vida de las mujeres en aquella época fue bastante dura. No se conocían muchas actividades e incluso las mujeres tenían que participar del trabajo que hacían los hombres. Ordeñaban las vacas, hasta había algunas señoras que ayudaban a manejar los bueyes cuando se araba la tierra. A las 3, a las 4 de la madrugada íbamos al campo a juntar los caballos. Estaba oscuro todavía, no se alcanzaba a ver. Y mirábamos, uno, yo y mi hermano orábamos. Y gritábamos, aquí está el zaino, acá está el vallo. Así gritábamos para juntar los caballos para atarlos al arado. Las familias eran todas numerosas, casi todas eran de 6, 8 o 10 hijos y todos ayudaban en la casa. Las mamás sabían cocinar platos muy ricos y el día viernes a la tarde se preparaban todas las comidas para el sábado porque en aquella época no se podía prender fuego el día sábado. El sábado era el día de para todo. El sábado las casas tenían que estar, porque todo era gente más bien pobre, ¿no? Humilde, que tenía sus casitas muy sencillitas y todo, pero para el sábado la dejaban hecha un chicho, todo brillaba, y carpetitas tejidas y flores y todo. Después la torta, las masitas, todo. El sábado era sagrado. Un grupo de chicos habían comprado un automóvil viejo, y le sacaron el motor, la parte delantera. Y como no había dinero para comprar las cubiertas, se lo transformó en ruedas macizas. Las llantas se le envolvían pedazos de goma dura, cubiertas viejas, y adelante enlataban 2 caballos. Quiere decir que había uno que manejaba el auto, sentado en el asiento delantero, con las riendas, manejando los caballos, y los chicos todos sentados atrás. Así venían al colegio y después los llevaban de vuelta. Y para divertirse, unos dijeron, vamos a simular un casamiento de religioso. La mayoría eran judías, así que tenía que decirse el rezo judío. Y había un muchacho que sabía bastante, entonces todos estábamos reunidos, los dos que se iban a casar, era todo un festejo, y él dijo el rezo, y se pusieron anillos, y bueno, y después el festejo. Pero de esas cosas de muchachitos y de chicas jóvenes que se divertían.
Y pasó un tiempo, parece que los viejos, que eran muy religiosos los que habían al lado, consideraron que ellos estaban casados. Según el rito judío estaban casados. Y bueno, y los viejos empezaron, ¿cómo están casados? Los dos casados se morían de desespero. ¿Cómo casados? Si no son pero era un plan. Pero hubo que los viejos religiosos se dirigieron al rabinato judío en Buenos Aires. Y entonces tuvieron que hacerle el divorcio. Mira, yo ahora me acuerdo qué pavotes que éramos, ¿eh? Darin die Kolonies haben sie geschaffen kommerzielle Zentren. Dort sind gewähnt die Artesanen. Die Kronen, die so baziert dem Kolonist, der Schister, der Schneider, der Blecher und das Büro von der Jewitsch. Man hat gedruckt Journalen und Zeitschriften, Gebäudeseminaren in Schulen, mit gesellschaftlichen Aktivitäten. Freiliche, glückliche, geistige Zeiten. Dort auch pflegen sich die Besprüche neu sammeln, in darin reden sie ihre gemeinsamen Probleme, ihre Projekte. In jenes Fieber von Strebungen, Sichernischen und Debatten hat sich umgehoben, eine von den wichtigsten Erscheinungen in der kolonistischen Bewegung, die Agrario-Cooperatives. Bueno, la cooperativa o fondo comunal se puede decir una cooperativa que no nomás tiene de nombre en el pueblo de Domínguez, sino que fuera provincia y saliendo a los límites de la provincia y la nación. Dio hombres que pasaron a la historia en la Argentina en el cooperativismo, como Kippen, como Benito Vendetti, con nuestro maestro, que nos enseñó mucho en cooperativismo y fuera del cooperativismo todo lo que es en la vida institucional de los pueblos, sus instituciones, don Miguel Sájarov. Y bueno, mi nombre es Vera Sájarov, el apellido de mi padre. Mi papá se llamaba Miguel y mi mamá Olga. Mi padre era no solo el padre, sino el amigo, el consejero, el maestro. Todo era bondad en él. Don Miguel Sájarov vivió acá, en la colonia Leven, no muy lejos de acá, que vino con la emigración, que traía de Europa ya las ideas sobre el cooperativismo y todas las cosas, y la lucha. Y al instalarse en la Argentina y convivir con los productores de la zona, se dio cuenta que los colonos, productores de la que la lleva y colonizó, necesitaban una organización de defensa de los intereses del productor. Wenn Miguel Sájarov und Isaac Kaplan sind geworden Direktoren von dem Fondo Kommunal in Domínguez, haben sie eingeführt ideologische Gesetze in Tacunes. Die Schwierigkeiten seien bestimmt leichter geworden, wenn die Kooperativen umgehoben verkaufen zentral, bestimmen Preisen, kriegen Bankkrediten und andere Innovations. Das hat geschaffen eine Basis für die ökonomische Geschichte im Land. Die Verstärkung gekrogen durch die Kooperatives hat uns ermöglicht zu sehen Reis, Korn. Der kooperative Bewegung bei den jüdischen Kolonies ist geworden ein Muster und Wegweiser für Kolonisten und andere Stammen im Erde. Nuestros representantes, con su vasta cultura,
no se conformaban solamente con debatir los problemas económicos, sino que les interesaba mucho más allá la faz cultural. Una muestra de ello fue la fundación del Colono Cooperador, aparecido en Villa Domínguez en el año 1917, editado por la cooperativa Fondo Comunal. Otro periódico también redactado e impreso acá en la localidad fue el periódico agrario El Campo, dirigido por el polémico Marcos Wortmann, quien fue dirigente de la cooperativa. Hubo personalidades como Dr. Yarcho, cuñado de don Miguel. Luego vinieron otros profesionales, vino el Kippen, que era un abogado en Europa todavía. Trabajó permanentemente papá en la cooperativa Fondo Comunal, junto con su cuñado, con Miguel Sájaro, con Marcos Bortmann, con Seiner, con Merener, con toda una playa de gente que estuvieron todos ellos en el movimiento cooperativo. Irgendwann, wenn mit Derschlen sind wir gefahren Herren den Ingenieur Sacharow in Dominguez, Entre Rios. A viele Heint bleibt der Wunder für jene Tag. Wir haben so bekannt mit Alberto Gershunov, welcher hat so besetzt in Dominguez durch sein Futtersteut. Euch mit den Dickmans. Wir sind gewesen mit Samuel Eichelbaum. Es ist nicht gewesen der, wo soll nicht gedenken, dem seltenen Dr. Yarcho, jener Doktor, welcher hat mit Leib und Leben bedient seine Patienten. Wir sind in zurückgekommen, kein Mosersville, und gefunden in Sasina Wrum mit Problemen. Hat gewollt Chassenur, nur der Rika hat nicht gewollt kolonisieren. Der Rieber ist mit seinem Kalle gefunden in Buenos Aires. Ich habe gebeten, er soll etwas tun. Ich habe nicht gewollt, dass mein Sohn soll wegfuhren. Hat ein Gerät mit dem Verwalter und Masen. Wieder die Ika. Wunderlich sind gewesen ihre Auftieren. Aber wie schwer es geworden für die Kolonisten, noch sie kommen ihre Forderungen in Gesetzen. La empresa colonizadora ICA, creada por el filántropo Barón Hirsch, hizo una obra sumamente importante con el solo hecho de crear esa obra colonizadora donde miles de familias se ubicaron en el campo argentino, pero resulta que en el aspecto administrativo de esa empresa hubo problemas serios. Yo soy Roberto Schopflocher, uno de los últimos administradores de la ICA o Jewish o Jewish Colonization Association, como ustedes prefieren. En cuanto a mi actividad específica era colonizar, es decir, yo tenía que supervisar el desmonte, teníamos que trazar alambrados, construir casas, pozos, todo eso formaba parte de las actividades de un administrador. Los administradores de la Jewish que han tergiversado completamente el espíritu del barón Mauricio de Hirsch, en que consistía en el maltrato a los productores. Los explotaron, no los atendían como se debían, tenían que irse, por ejemplo, los colonos de la zona nuestra, aquí Las Palmeras, Moisés Villa, parte de Monigotes, Palacios, tenían que recurrir a la administración que existía en Moisés Villa. Ahí tenían que estar esperando turno, únicamente los días jueves se atendía. Y tenían que estar esperando turno en largos bancos de madera, a la intemperie, si hacía sol, si llovía, pero tenían que estar esperando que el señor administrador los atendiera. Como en todas las actividades humanas, había administradores buenos y había administradores malos. Había administradores muy burocráticos y había administradores más humanos. La relación de la Jewish era acá en esta colonia que mejor no se puede pedir, porque cada uno
Es cierto que tenía que cumplir con sus cuotas y todo eso, es muy natural. La ICA pretendía cobrar a los colonos los préstamos cedidos en forma de los campos, en forma de alambrado, en forma de los créditos para comprar semillas, etcétera, etcétera. Querían cobrarlo no para beneficiar al barón de Hirsch, que en paz descanse, porque ya había muerto en el año 1893, sino para, con este capital, poder seguir con la obra iniciada con el barón de Hirsch. Algunos colonos lo tomaban a mal, decían que se consideraban los nietos de barón y como tales creían que era una herencia gratuita, que no era la idea. Fue la ICA la que construía los caminos, fue la ICA la que no solamente construía, sino mantenía durante muchos años las escuelas, tanto las escuelas laicas como las escuelas religiosas. Le fundaba generalmente las cooperativas. Es importante cuando uno analice la historia de la ICA, que prontamente, una vez desapareció el barón de Hirsch, eso todo el mundo lo sabe, cayó en manos de gente muy bien intencionada, pero burocrática. Cualquier problema, cualquier asunto que el colono traía a la administración no se resolvía en el lugar. Generalmente tenían que dirigirse, cuando se trataba de asuntos de orden más serio, a la central de París. Centralismo y burocracia en el sentido más amplio de la palabra. Una pequeña anécdota que viene al caso, dicen las malas lenguas que en cierto momento se había producido una conmoción alrededor de un brocal, de un pozo de agua. Entonces los colonos, y pasó casualmente el administrador, se le ocurrió preguntar, ¿qué es lo que pasa aquí? ¿Qué es lo que pasa aquí? Se cayó un ternerito al pozo. ¿Qué hacemos? Entonces un viejo colono decía, mira, lo mejor sería conseguir una soga, un lazo grande para tratar de levantar este ternerito. El administrador le parecía una idea excelente, sacó su libretita y anotó, consultar a París si podemos adquirir si nos da presupuesto para comprar un lazo para sacar el ternerito. Eso existía, evidentemente exagerando un poco la nota. Yo tuve la suerte de salir antes de la guerra, así que de la peor parte del holocausto me salvé. Yo pasé la noche de cristal y pocos meses después tuvimos la suerte de venir a la Argentina. Bueno, en la noche de cristal nos despertaron los vecinos a la mañana avisando que se está quemando la sinagoga. Y yo fui para allá en bicicleta hasta la sinagoga, que no era muy lejos, y cuando llegué allá estaba todo acordonado de policía y bomberos que no intervinieron para nada, simplemente cuidaban que no se pasaba el fuego a los otros edificios. Después me fui de vuelta a casa y al poco tiempo vino los nazis y llevaron todos los hombres, llevaron el calabozo, los llevaron presos. Y de allá nos cargaron en vagones de hacienda, nos llevaban hasta el campo de concentración cerca de Berlín, que se llamaba Sachsenhausen. Das Jahr 1933 in Moseswil. In Deutschland, Hitler kommt zu der Macht. Tausende Rieden verlassen Deutschland. Sie haben uns zu sichern, wie hinzugehen. In Argentinien redet die Regierung wegen geben humanitarische Hilfe. Konkret hat sie begrenzt die Migration. Zwischen die gezählten Möglichkeiten für sie, es gewesen, sie sollen beten eine Wiese wie Erdarbeiters. Die kaut ungeheben vermittelnde Wieses. Also Jahren haben hinderte Mischbuche sich geraten, wird sie erleben, und geschaffen die Kolonie a Victor. Etlich haben sie besetzt in Moseswil und in der Baronisch Kolonie nicht weit von Rivera. Avrom und sein Freund sind weggefunden in Buenos Aires. Beide haben sich graduiert auf Advokatur. Shimon
in sein mittelster Sinn, Säule gewesen. Und wir sagen geleit, wollt vorsetzen mit die kooperative Ideal. Sie sind ein Gewinn zwischen die Gründers von Kibbutz Mefalsim. Reisel, unsere Tochter, hat Chassene gehabt mit einem Interianer jungen Doktor in der Schil Tfilat Moshe für Basavil Basso. Ein schöner Schil, der Sophit mit biblischen Motiven. Reisel ist gewesen glücklich. Nur sehr Chonikoidisch haben sie sich besetzt in Paraná. In der Jurarem ist geboren geworden in Zarenikel, Esther. Wir sind in zurückgekommen in Mosesville, glücklich von der Ergreichungen von den Kindern. Aber mit ein bisschen Nostalgie, was wir haben, sind nicht mit sich. Ja, jeder einer ist weg sein Weg. Yo nací en el campo, en el grupo denominado Virginia de la colonia de Moisésville. Llegué a Israel en febrero de 1949 y el 12 de junio del mismo año creamos el Kibbutz Mefalsim en los pórticos del Negev. Yo nací en 1912. Me va a ser curioso una cosa. El campo que yo tengo, que yo trabajo, es el mismo campo que le dieron a mi abuelo cuando vino. 100 años han pasado, casi 100 años. Han pasado y sigue ocupando la misma tierra que dejó mi abuelo. Hoy de la gente mayor, de la gente que conformaba el grupo 12 casas de los mayores, son muy pocos los que existen, los que sobreviven, mejor dicho. Ya en una segunda generación hay más y, lógicamente, en la tercera generación, o sea, nuestra generación, quedan todavía muchos sobrevivientes. Una gran mayoría vive en Moisésville, otros viven en ciudades dispersas en el país y una gran cantidad en Israel. Retzon yereyo yasei, yasei, veyeisha boso mishma, ishma veyoishiye. Yo no sé a quién debemos agradecer, si al gobierno del doctor Roca o a la obra filantrópica del barón Mauricio de Hirsch, que hizo posible que los hermanos dispersos del mundo llegaran a estos lugares por intermedio de esta obra de él. Pero sí sé que han dejado 100 años de experiencia, 100 años de lucha, de inclemencias del tiempo, y llegaron a forjar y tener su destino en este país bajo una bandera. Gracias a todo esto puedo decir yo que soy la tercera generación que conservo el mismo predio donde llegaron mis ancestros. Sabe Dios después si mis nietos querrán seguir con toda esta tradición. En una de las reuniones en Nueva York, donde yo estoy residiendo hace muchos años, recuerdo que hace un tiempo estábamos reunidos con el presidente de la Yeshiva University, el doctor Lam, estaba entre otros Eli Wiesel, y yo siempre, por algún motivo, consciente o subconsciente, menciono la colonia y a veces hablo de las palmeras como si fuera un centro importante internacional. Y un poco en broma y un poco en serio, Wiesel me dice: decime una cosa, ven a Stefan-Losenstädtel, ¿cuándo te fuiste de tu pueblo? Y a mi pregunta, yo no entendía la pregunta, digo, ¿qué quiere decir? Entonces me dice, no, pero como vos estudiaste en Buenos Aires y luego tuviste otras estaciones en el camino de tu vida, ¿cuánto hace, cuándo te fuiste de tu pueblo? Y entonces yo lo miré y le dije,
y rinquemos esta vez, yo nunca me fui de mi pueblo. Porque lo cierto es que yo nací en Las Palmeras, en el pueblo, y deambulé, pero en el fondo yo sigo estando en el pueblo, en mi pueblo. Que me parece es la respuesta que explica el hecho de que los que nacimos o nos criamos en la colonización judía, mencionamos nuestro origen en tiempo presente, porque seguimos estando allá. Yo soy Esther, tengo 60 años, nací en Paraná, pero al poco tiempo nos fuimos a Moisés Villa. Los abuelos se estaban poniendo mayores y sobre todo el abuelo Herschel no estaba bien de salud. Viví en Moisés Villa hasta que me casé y me fui a vivir a Buenos Aires. Tengo 4 nietos, a los que siempre les hablé de Moisés Villa y de las historias que me contaba mi abuelo, de su llegada, de tanta lucha, de tanto esfuerzo, de todo eso que yo siempre dije que un día iba a escribir. La abuela murió a los 91 años y ahora ya van a ser 30 años. Mis nietos siempre soñaron con conocer Moisés Villa y yo les prometí que los llevaría antes de que terminara el siglo. Y qué mejor oportunidad que esta, poder pasar el día más sagrado del año y entonar juntos la melodía del Kol Nidrei en la sinagoga de mi infancia. Hace 2 días que estoy en Moisés Villa, junto a Diego, Gastón, Pablo y Mariana. Faltan muy pocas horas para que comience Yom Kippur. Y ahora, recorriendo el cementerio, me acerco a llevarle un ramo de flores a la abuela. Y vienen a mi mente mis vivencias en la colonia. Y se me mezclan con todos los relatos de la abuela. Y hasta me parece escuchar su voz. Oh, het zijn hem hier op de chef. Der Tummel von die anderen Passagieren nimmt den Zarem. Meine jüngere Brüder trachten euch spielen, gedei der Reise soll durchgehen schnell.